Muchas gracias una vez más por tan gentil invitación. El suscrito se encuentra muy honrado de poder compartir este espacio con cada uno de los presentes, sobre todo porque eh, se trata de un tema que tal vez resulta ser no solo coyuntural, ¿no? Sino por sobre todas las cosas de mucha polémica. Y no creamos de que el problema o el tema de la educación universitaria es un problema que solo atañe a nuestro país. En realidad, cuando directamente nosotros hacemos mención al marco de la educación universitaria, pues estamos hablando de un tópico que en diferentes países de la región ha desatado una serie de polémicas. Y no solamente dirigidas a la estructuración de organismos supervisores, que eso es algo novísimo en el país, sino directamente enfocados en la calidad universitaria. Recordemos, recordemos para no ir tan lejos, de que la educación universitaria fue una de las grandes o de las grandes demandas de los jóvenes chilenos hace poco, ¿no? Y tal vez gran parte de la población universitaria chilena fueron los primeros interesados en gestar el estallido social de octubre de hace 2 años. Así que en realidad no estamos hablando de un tema menor, estamos directamente refiriéndonos a lo que implica uno de los tópicos más importantes en cuanto a la estructuración de una sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque la educación, estimados colegas, estimados amigos y público en general, es un elemento que transforma. La educación es un derecho, pero también es un instrumento político. No directamente me refiero a un instrumento político empleado por gobiernos de turno, o por bancadas o por partidos. No, es un instrumento político estrictamente teórico, o me refiero a lo estrictamente teórico, porque es gracias o es en virtud al modelo educativo que se pueda desarrollar y fortalecer en un país, en una sociedad, que gracias a él se va a fortalecer además el proceso de socialización política. Usted se preguntará, ¿qué es eso del proceso de socialización política? Pues es nada más y nada menos que aquel proceso a través del cual se puede generar esa promoción, esa difusión de valores democráticos. No solamente de valores democráticos, sino también de conductas cívicas. Entonces, cuando hablamos de la educación, en este caso, de la educación universitaria, estamos hablando de un instrumento de transformación. Y es por eso que tiene una bidimensionalidad, si es que se me permite realizar este introito, tiene una bidimensionalidad, no solamente desde el ejercicio subjetivo de aquellos que desean acceder a una educación universitaria con el afán, con el ánimo de adquirir conocimientos y habilidades para poder insertarse en el mercado laboral, y ya vamos a hablar más adelante que no solamente se trata de eso, sino que también desde una dimensión prestacional u objetiva en la que los estados tienen que procurar generar los canales pertinentes para que el educando pueda eh, adquirir esas habilidades y competencias para que de esa manera pueda desarrollar su proyecto de vida. A eso nos referimos finalmente con la educación como derecho. Y hace más o menos 60 años en los Estados Unidos se discutía de una teoría que seguramente algunos habrán escuchado, es la teoría del coste de los derechos. Y en efecto, los derechos implican un coste necesario y un coste que tiene que subir, un coste y un costo que tiene que ser asumido por los estados directamente, a nivel presupuestario, por supuesto. Y esto implica directamente una reestructuración de la priorización en cuanto al gasto público. Y es algo que tal vez en el Perú ha generado demasiados dimes y diretes, porque en virtud a una
a un ejercicio desmedido de ciertas libertades o autonomías o prerrogativas plasmadas en cartas políticas, me voy a referir específicamente a la tan famosa autonomía universitaria, sobre todo en el sector público, se generó una serie de cuestionamientos a que esa autonomía, y aquí es donde vamos a empezar el primer tópico reflexivo, en virtud de esa autonomía, no podía haber ningún tipo de injerencia de ninguna institución del sector público en cuanto a el gobierno y el uso presupuestario de los recursos públicos asignados a cada una de las universidades públicas. Y creemos firmemente que esto no puede ser leído sin hacerlo a la luz del derecho constitucional. Porque tenemos que ser, creo yo, bastante transparentes en cuanto a este aspecto reflexivo inicial. Y es que nada se encuentra exento del control constitucional. Y por lo tanto, si bien es cierto, existe una autonomía que directamente está enfocada en que cada una de las universidades adopte una estructuración que le permita cumplir con sus objetivos o fines, también es cierto de que en aras de esa estructuración o el ejercicio desmedido de esa estructuración o el uso de los recursos públicos asignados, no puede cumplir fines que no se encuentren alineados a diversos derechos constitucionales. Y yo creo que ese es uno de los primeros aspectos que tendríamos que evaluar, porque los fines de la universidad no son, y hay que también, creo, ser enfáticos incluso en esto, el fin de una universidad, si bien es cierto, bueno, si me referiré en este caso a las universidades privadas, si bien es cierto, el fin de una empresa, si en el caso de aquel sector empresarial que se dedica a la enseñanza universitaria con fines de lucro, obviamente tiene un fin económico, pero no es el único fin que el Estado le permite, sino que existe una responsabilidad enorme en que ese ejercicio, ese servicio que está prestando, tenga que ser de calidad y además se alinea a los fines de la educación universitaria. ¿Y esto qué implica? Preservar, acrecentar, buscar transmitir una herencia científica en la sociedad y en el educando. Y no solamente formar profesionales que se encuentren aptos y que cuenten con el perfil para insertarse exitosamente en el mercado laboral, sino que además tiene que promover directamente el cambio y desarrollo de la circunscripción en primer orden en la que se encuentra. Y yo creo que esos son fines que lamentablemente antes de las reformas universitarias en las que miles de universitarios salieron a las calles hace ya algunos años para que se dé una nueva ley universitaria, pues estaría poniéndose en riesgo en esta actual coyuntura política que se está viviendo en estos momentos. Entonces, no solamente en este primer hito reflexivo, este primer tópico reflexivo, tenemos que analizar la autonomía universitaria, como lo hemos venido realizando, sino que también es importante tener en cuenta que esa autonomía universitaria no significa un cheque en blanco, no significa una hoja en blanco, no implica que ésta no tenga límites. ¿Y cuáles son los límites? Pues los límites se encuentran en la misma Constitución. Pero ¿acaso la autonomía universitaria también no se encuentra plasmada en la Constitución? Sí, por supuesto, pero recordemos que para poder realizar una lectura correcta de nuestro sistema jurídico, hay que hacerlo en base a ciertos principios, ciertos valores que se encuentran directamente invocados en todo el texto constitucional o en el bloque de constitucionalidad. Entonces, es más, la ley universitaria señala, para ser más precisos, en el artículo 6, inciso 4, ¿no?, que debe colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de Derecho y la inclusión social. Y a esto iba cuando afirmaba anteriormente de que los procesos de socialización política se logran a través de la educación, más aún en la educación universitaria. Pero ¿qué sucede? Y esto tal vez es un segundo tópico de reflexión
al que podemos desarrollar en cierta medida. Sucede de que hay un elemento que no nos damos, que tal vez no resulta ser visible a simple vista. Y es que no, si nosotros analizamos el sistema de influencia liberal, con esto no voy a hacer una crítica al sistema económico liberal, sino que el sistema estructuralmente liberal ha generado de que el mercado influya directamente en la estructura de la educación. A qué me refiero? A que, por ejemplo, si el mercado necesita, ya sea por el boom de la construcción que vivimos hace poco, ¿verdad? Pero que ha descendido en los últimos años, sobre todo con ese tema de la pandemia, necesitaba que de manera urgente, ¿no? Se pueda contar con más ingenieros, ¿verdad? A nivel nacional, por el famoso boom de la construcción. Entonces, yo les invito a que hagan ese ejercicio. Gran parte de las escuelas profesionales a nivel nacional tienen el mayor volumen de estudiantes en las escuelas profesionales de ingeniería. ¿Está mal eso? Tal vez hasta ahí no. Pero ¿qué sucede? Sucede de que si nosotros partimos del hecho de que la educación universitaria tiene que permitir una transformación social, con esto no digo de que a través de una ciencia exacta como la ingeniería no se logre, ojo, muy por el contrario, creo que contribuye adecuadamente a la transformación del urbanismo en muchos aspectos importantísimos. Pero esta no es integral si solamente se alinea a exigencias y demandas del mercado. ¿Por qué? Porque hay otras carreras profesionales, hay otras ciencias, tal vez inexactas, ciencias sociales, que también contribuye al fortalecimiento democrático, al fortalecimiento de la cosmovisión social, al fortalecimiento de la identidad nacional, al fortalecimiento de la democracia y a la garantización de los derechos. Pero si se dan cuenta, gran parte de esas ciencias, digamos, antropológicas, sociológicas, que analizan la fenomenología social, han disminuido sustancialmente en los últimos años debido a esto. Entonces, el modelo educativo, y no solamente el modelo educativo en la educación universitaria, en la educación superior, sino también en la educación básica regular, se ha transformado hacia esa búsqueda de satisfacer las necesidades del mercado, a esa búsqueda de satisfacer la demanda del mercado. A tal punto de que salieron los famosos centros de instituciones educativas preuniversitarias, ¿no? Que garantizaban o intentaban garantizar a través de políticas de medios que el estudiante iba a ingresar a la universidad sí o sí, ¿cierto? Y cambió fuertemente varios aspectos relacionados al modelo educativo, lo cual tampoco ha sido negativo, con esto no quiero satanizar ello, sino que se ha perdido de vista una de las grandes necesidades de la educación, o una de las grandes cualidades de la educación como instrumento de transformación, que el conocimiento universal, que es de todos, permita justamente qué cosa, beneficiar a la comunidad. Y además que logre, pues, transmitir las diversas, como lo habíamos mencionado anteriormente, las diversas identidades culturales del país, más aún teniendo en cuenta esa pluriculturalidad en la que nosotros nos encontramos. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros en estos dos primeros tópicos reflexivos nos preguntamos, ¿la autonomía universitaria tiene límites? Pues sí, los tiene, y los plasma la misma Constitución, y además es pertinente, es oportuno señalar de que esa autonomía, que como bien hemos concluido, tiene límites constitucionales, no puede directamente no ser eh, dejada de supervisar porque estamos hablando de un bien jurídico de todos y todas, tanto de aquellos que estudian en una universidad como para la sociedad en general, porque también nosotros tenemos que tener en cuenta que somos los directamente beneficiados de los estudios de otras personas que habitan que laboran en universidades, que estudian en universidades, respecto a ese conocimiento que permite mejorar la calidad de vida de todos a un mediano y a un largo plazo, o un corto plazo. Entonces, en un tercer tópico de reflexión consideramos importante también resaltar
de que regresando al marco del aspecto prestacional del Estado, una de las grandes realidades en el país es de que, por ejemplo, yo cito el caso San Martín, ¿no? Hace algunos años, no muchos, eh, no existía una carrera profesional de Derecho. Fui enseñado en esa facultad de Derecho, una facultad bastante pujante, dicho sea de paso, pero no fue siempre, no existió siempre. Es una facultad de Derecho bastante joven, ¿no? Antes en San Martín, si tú querías estudiar Derecho, pues tenías que acudir a una universidad privada. Y eso que esa universidad privada, en ese departamento, no tienes muchos años tampoco. Estamos hablando de 15, 20 años, no estamos hablando de más. Entonces, ante esa realidad, ¿a qué quiero llegar en ese tercer tópico reflexivo? Es que en diferentes sectores de nuestro país no existe la posibilidad ni siquiera de que jóvenes universitarios puedan acceder a una educación de acuerdo a lo que ellos consideran debería ser su camino para alcanzar el desarrollo de su proyecto de vida. Es más, sigo en San Martín. En dicha universidad pública no existe una facultad de ciencias de la comunicación. Y número dos, no hay ninguna universidad privada que imparta estudios en ciencias de la comunicación. Entonces, si alguien quisiera, de alguna forma, iniciar estudios universitarios en esa carrera profesional, no lo lograría. Y esto que ha obligado a que aquellos que sí pueden, que sí tienen recursos económicos, puedan venir aquí a la capital, aquí en Lima, o a alguna otra ciudad cercana que, bueno, le permita construir su proyecto de vida de acuerdo a su libre voluntad, a su libre albedrío. Cito el caso del departamento de Loreto, específicamente en Iquitos. Hay varias situaciones similares como las que acabo de describir. Entonces, aquí nos encontramos en el tercer tópico reflexivo ante un marco de falta de conocimiento de la realidad desde la política centralista, de percatarse de que existen necesidades, si bien es cierto, individuales y subjetivas, pero que están impidiendo de que muchas personas puedan ejercer su derecho subjetivo a una educación universitaria. Ojo, la regla general para desarrollar un proyecto de vida no es que yo esté obligado a iniciar estudios universitarios, ojo, porque yo puedo desarrollar mi proyecto de vida también realizando estudios universitarios o estudios técnico-productivos o estudios, qué sé yo, de cualquier otra índole que no necesariamente implique mi paso por una universidad. Eso no hace que uno sea más y otro sea menos, ¿verdad? ¿O sí? Ese también es otro factor. Si nosotros, por ejemplo, analizamos la realidad social europea, pues que un médico en algunas ocasiones pueda percibir una remuneración que sea tal vez un poco mayor o en algunos casos hasta equivalente a un técnico, podría escandalizarnos aquí en nuestro país, pero en muchas ocasiones es la realidad en diferentes países europeos. No me dejarán mentir aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Europa. Entonces, la influencia, y otra vez tal vez recalco el segundo tópico reflexivo que habíamos indicado, la influencia del sistema económico ha generado ¿qué cosa? Ha generado que en la estructuración del modelo educativo exista desigualdad. No solamente en las escalas remunerativas, que eso también es un tema de mercado, sino también en la desigualdad de oportunidades, de poder, obviamente, elegir aquel canal, aquel camino profesional, o carrera, por eso decir carrera profesional, que a mí me va a permitir directamente cumplir con objetivos subjetivos o de desarrollo o de realización personal.
Entonces ahí tenemos un tercer factor que obviamente atenta directamente contra el derecho a la educación universitaria. Y por otro lado, hay que entender, y con esto inicio un cuarto tópico reflexivo, considero que hay que entender cuáles son las razones necesarias para la presencia de una superintendencia nacional para la educación universitaria. Es necesario que exista una superintendencia nacional para la educación universitaria, o el modelo anterior, que era de la Asamblea Nacional de Rectores, era un modelo suficiente que permitía cumplir con esos estándares. Yo creo que si nosotros analizamos solamente desde un punto de vista histórico, todos los problemas anteriormente señalados se han dado bajo el modelo de una Asamblea Nacional de Rectores, conformada por los rectores a nivel nacional de universidades públicas y privadas, que no tenían ningún tipo de regulación, sino que se autorregulaban en el ejercicio de la autonomía universitaria, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles han sido los escándalos más evidentes? Pues bueno, escándalos relacionados a corrupción, rectores denunciados por una serie de delitos contra la administración pública incluso, y además, pues, y creo yo que esto no es ajeno a ninguno de los que estamos en esta sala, un nivel investigativo paupérrimo, y que no ha dejado de ser paupérrimo, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Miren, aquí ejemplifico la necesidad de la investigación con un tema bien interesante tal vez. Seguramente ustedes vieron aquella noticia que se publicó en diferentes redes sociales y medios impresos, en los que se había evidenciado que el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus, eh, no recuerdo exactamente el nombre científico exacto, pero un coronavirus que se podía directamente, eh, que podía generar consecuencias directamente atentatorias contra la salud humana, se podría generar justamente en la ciudad de Wuhan, ¿no? ¿Y por qué? Por una transmisión de coronavirus de, de un mamífero como son los murciélagos hacia la raza humana, ¿no? Hacia los humanos, ¿no? Entonces, esto fue publicado, yo los invito a que revisen en Google ese artículo, fue publicado hace como, ¿cuánto? ¿10 años? ¿15 años? Es más, hasta una película se hizo sobre eso. En otras palabras, lamentablemente no se hizo nada sobre ello, claro. Pero en otras palabras, la investigación permite que se tomen mejores decisiones. La investigación universitaria permite al sector público, al sector político gubernamental, tomar mejores decisiones en salud pública, en economía, en justicia, en educación misma y en una serie de sectores en los cuales tenemos problemas sociales. Entonces, la educación universitaria en la educación universitaria es una necesidad generar espacios que promuevan la investigación, porque a través de la investigación le ofrecemos al sector gubernamental y también al sector privado herramientas producto del análisis de la realidad, de la observación de los hechos concretos y de la experimentación en algunos casos y de la teorización en otros, para que con estas alternativas se tomen mejores decisiones que contribuyan a la mejoría de la calidad de vida en sociedad. Entonces, si nosotros creemos de que los estándares de calidad eh, promovidos por SUNED, en este caso, y uno de ellos es obviamente el tema de investigación, resultan atentatorios contra la autonomía universitaria, yo creo que la respuesta es a todas luces evidente. Claro que no. Más bien el sistema universitario anterior a la supervisión es un sistema que a nosotros nos debía mucho como sociedad y que no estaba logrando los objetivos que nosotros necesitamos como sociedad con respecto a la educación. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
Por lo tanto, la Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria sí es válida. No es que haya atentado contra la autonomía universitaria, no, sino que muy por el contrario, se requería de un ente supervisor de tantas universidades que tenemos en el país, dicho sea de paso, para analizar si es que cumplía con el objetivo plasmado en la Constitución o los objetivos plasmados en la Constitución que hemos ido desarrollando en el primer y segundo tópico. Por lo tanto, bajo ese orden de ideas, habría que preguntarnos si es que estas reformas legislativas o que está planteando el legislativo, y esto lo desarrollamos en este quinto tópico, atentan o no contra lo avanzado, contra lo construido en el marco de la ley universitaria 30.220. Pues, como podrán darse cuenta, la labor legislativa en los últimos 15 años ha sido una labor que tiene una tendencia bastante fuerte hacia el trabajo declarativo, ¿de acuerdo? Y eso es algo que seguramente puede resultar ser materia de investigación a nivel de pre o posgrado. La producción legislativa de nuestro Parlamento, en el caso peruano, es una producción legislativa que está orientado, por ahí la semana pasada vi unas estadísticas interesantes que trabajó el Grupo del Comercio, hacia un aproximado del 80%. En otras palabras, de 10 leyes que se plantean, 8 de ellas son declarativas. Y usted se preguntará, ¿qué es una ley declarativa? Bueno, son aquellas famosas leyes en las que se busca que se declare de necesidad pública y de preferente interés nacional la creación, digamos, de la Universidad de Roberto Cabrera en el departamento de Cusco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una ley declarativa? Es una ley que directamente enfoca qué cosa, que se llame la atención, ¿no? Al Ejecutivo, por ejemplo, para que haga esfuerzos con la finalidad de cumplir con esa llamada de atención, con el contenido plasmado en ella. Pero no es una ley vinculante. Si usted revisa las agendas del Pleno del Congreso, les invito a que lo hagan, casi todos los jueves hay pleno, pues se va a dar cuenta de que gran parte de esa producción legislativa está orientada a esos fines declarativos. En otras palabras, usted se preguntará, ¿por qué la producción legislativa está orientada a fines declarativos hoy en día? Pues bueno, la respuesta es también política, porque la sociedad en general no conoce la naturaleza de las leyes. Es más, me atrevo a ir más allá, no conoce las leyes. Si nosotros, como hombres y mujeres del derecho, que son colegas, no conocemos nosotros el íntegro del ordenamiento jurídico, que creo yo que es bastante excesivo, es más, yo diría, y lo he criticado muchas veces, existe una sobreproducción normativa, ¿no? Pues mucho menos el ciudadano a pie. Y eso trae como consecuencia dos cosas, dicho sea de paso, si se me permite este paréntesis. Trae como consecuencia el incumplimiento de la normatividad porque no se conoce, ¿no? A pesar de que sabemos que existe una presunción legal de que toda norma que se publique en el Diario Oficial del Peruano es de conocimiento público, ¿no? Pero la verdad de las cosas en la realidad no es así. Y lo otro es directamente qué cosa, es de que esa sobreproducción legislativa que no es de conocimiento público en la realidad, porque el tema de la presunción legal es una ficción legal, dicho sea de paso, genere pues esa deslegitimación del ordenamiento jurídico. Hay una deslegitimación del ordenamiento jurídico. El ciudadano a pie lo que busca es de que, bueno, se publique una ley que, por ejemplo, le permita retirar los aportes de la AFP, para citar un ejemplo, ¿no? Entonces, en la creencia del legislador de que emitiendo leyes declarativas va a lograr que el ciudadano de a pie diga o piense o reflexione, oh, qué buen legislador es este señor que ahora está pidiendo de que se me construya, qué sé yo, una obra, porque las hay leyes declarativas que buscan que se declare de necesidad pública y de preferente interés nacional, incluso
y a mí me ha tocado ver eso, la construcción de un puente colgante. Sí, aunque no lo crean. Entonces, eh, creer en la, no diría capacidad, tal vez la incapacidad del legislador de que esto se va a lograr a través de leyes declarativas, pues es un saludo a la bandera. Por lo tanto, hay una desconexión entre el conocimiento ciudadano respecto al paquete legislativo que se oferta, ¿no? Y que forma parte del ordenamiento jurídico finalmente, y que dicho sea de paso, en algunas ocasiones, incluso, no en algunas, sino en muchas ocasiones, atenta contra la jerarquización normativa, sino que también existe por medio no solamente una desidia ciudadana, sino también una incompetencia legislativa. A tal nivel que bien sabemos que asuntos relacionados a lagunas normativas, vacíos, y finalmente que esto genere una, como consecuencia directa, problemas para la aplicación de leyes en casos concretos, atente pues contra la seguridad jurídica, que es un bien bastante importante dentro de una sociedad democrática. Entonces, siendo así, y cerrando ese paréntesis, eh, la labor del legislador se ha encontrado bastante cuestionada en los últimos años, creo yo que en los últimos años con mucha más énfasis, por esa sobreproducción declarativa, es decir, normas que no sirven para nada, simplemente sirven para que, oye, hay que declarar de que todos nos vamos a aplaudir tal día, listo, ¿no? Porque es eso, finalmente. Entonces, no hay un conocimiento claro respecto al legislador en cuanto a las cosas que debería legislar. Ahora, en ese sexto tópico, yendo al tema específico de las leyes que han sido aprobadas en primera votación por el Congreso, habría que preguntarnos esto desde un punto de vista tal vez analógico, ¿no? Hace algunos años se discutía mucho en las aulas universitarias respecto al sistema nacional de control y se decía que los órganos de control institucional estaban conformados por personal que directamente era designado por la autoridad de turno de la institución en la cual se constituía un órgano de control institucional. En otras palabras, era como pedirle a la mano que supervise al cuerpo, ¿no es cierto? Y que esa supervisión iba a resultar ser directamente pues, promovida, ¿no? O al menos influenciada por elementos subjetivos y esas supervisiones no iban a ser objetivas. Si nosotros creemos de que ser juez y parte, mejor dicho, de ese marco de supervisión tan necesario para cumplir con los fines de la educación universitaria, sea una reforma para darle autonomía a las universidades, yo creo que estamos errando totalmente y considero además que eh, viola, ¿no? Flagrantemente, no solamente los objetivos de la supervisión de la educación, sino también viola la inteligencia de las personas. Y atenta obviamente contra los derechos del educado. ¿Por qué? Porque a mí me parece particularmente inconcebible, a mí me parece totalmente inconcebible de que buscar que la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU tenga representantes, tanto dos representantes de las universidades públicas y uno de las universidades privadas, pues permitir que las universidades tengan tres votos dentro de un consejo eh, que está conformado, si mal no recuerdo, por siete, pues eso va a generar como consecuencia directa una, una afectación en la objetividad de la supervisión. Pues a mí me parece que es bastante preocupante que la capacidad del legislador sea tan obnubilada, uno, y dos, creo que es más preocupante el hecho de que, como todo, como es de conocimiento público, haya tanta presión económica, tanta presión de ciertos lobbies que han buscado que esta ley se apruebe sí o sí. No solamente por parte del legislativo, sino también por parte del Ejecutivo. Y me parece que esto no
se alinea al marco constitucional y va a atentar contra la supervisión o contra el trabajo que se ha ido avanzando. Ahora, séptimo tópico. Con esto no quiero decir tampoco de que la labor de la SUNEDU haya sido la labor más exitosa del mundo. Eso tampoco es lo que estamos afirmando en esta disertación. Considero que hay muchas cosas que hay que mejorar y que todo es perfectible. Uno de los grandes problemas sobre los cuales tanto se ha discutido ha sido el licenciamiento institucional de las universidades. ¿Quién les habla? En su momento le ha tocado pasar por un proceso de licenciamiento. Yo he sido director de una escuela profesional de Derecho en una universidad del sector privado, y en realidad es un trabajo duro, es un trabajo bastante pesado alinear todo un sistema de trabajo a estándares que tal vez de alguna manera se cumplían en el caso de la universidad en la que estaba, pero que tenían que ser alineados con mayor organización y estructuración. Y esa supervisión en realidad no es que haya sido mala, no es que haya sido obstruccionista y mucho menos que haya directamente generado una, una influencia negativa en cuanto a lo que se buscaba como objetivo institucional, sino que más bien permitió, en mi caso particular, permitió que nosotros podamos tener la información más rápidamente de lo que hacíamos. A veces no se realizaba un, eh, un adecuado seguimiento y finalmente una obtención de resultados concretos del trabajo que se hacía. Y eso es algo que se hacía en muchas universidades, no solamente en la que yo trabajaba. Entonces, a mí me parece que la ley universitaria, específicamente en el marco de la supervisión para los estándares de calidad, trajo consigo cosas bastante positivas, bastante positivas. Y eso que esos 8 estándares de calidad eran básicos. No es que esos estándares eran altas exigencias. En otras palabras, era darle al estudiante lo que necesitaba para que pueda formarse en ese camino que había elegido. O sea, pensar en universidades que no tenían talleres, por ejemplo, digamos, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? De mecánica de suelos, de estudio de suelos, análisis de suelos, y un largo etcétera. En el cambio de las biomédicas, que no haya talleres. En el campo de las jurídicas, que por ejemplo las asignaturas procesales no se dicten en una sala de audiencias o en una sala de litigación, pues trae como consecuencia directa de que las aptitudes, que las cualidades, que las herramientas del egresado, en cuanto a su perfil, no sean las más adecuadas para poder siquiera cumplir con el objetivo económico del sistema, que es insertarse al mercado laboral. ¿Qué decir del otro aspecto que tanto se ha dejado de lado en el modelo, ¿no? De poder contribuir a la sociedad activamente para su fortalecimiento democrático, ¿no? Entonces, en mi opinión, sí me parece que el licenciamiento ha sido positivo. Ahora, el licenciamiento ha desnudado la realidad. Es como si ahora su salud empezaría a supervisar con mucho más rigidez a todo el sistema de salud, pues, y que esto se publicite todos los días, pues nos daríamos cuenta, obviamente, de situaciones muy tristes, ¿no? Situaciones lamentables, ¿no? Y tristemente, el sector educativo, sin supervisión, generó como consecuencia directa que se constituyan universidades, así como antes teníamos chifas, ¿no? Si se me permite esta comparación coloquial. Y eso en desmedro y en perjuicio de aquellos que directamente optaban por seguir estudios en esa casa de estudios superior, o en esa casa superior de estudios. Y por lo tanto,
esta búsqueda de calidad recién está iniciando en el país. Recién. Y si nosotros vamos a la experiencia colombiana, a la experiencia chilena, los estándares son más fuertes, mucho más fuertes. Profesores que tienen oficinas en las universidades y que se dedican a hacer investigación, no es el común denominador en las universidades. Creo que muchos de los aquí presentes somos conscientes de eso. Entonces, nótese aquí esa diferenciación que tiene que haber. Creo yo que se ha avanzado, pero no se ha avanzado lo que todavía necesitamos, pero ahora mismo quitarle objetividad al marco de supervisión va a traer como consecuencia directa una situación que no todos deseamos y por lo tanto un atentado contra la reforma universitaria y por ende y en consecuencia contra la educación contra miles de jóvenes y adultos que optan por iniciar estudios en una universidad. Entonces, siendo así, el octavo tópico que me toca abordar tiene que ver con las medidas que se han adoptado con aquellas universidades que no han licenciado. Y puedo citar ejemplos caóticos, sobre todo esto en los lugares más alejados, ¿no? Eh, por ejemplo, que una universidad de la selva eh, haya cerrado la universidad privada, una universidad privada que era tal vez la más grande, y que esa universidad privada haya ofertado, por ejemplo, carreras profesionales en ciencias de la salud y ninguna otra universidad también las haya ofertado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esos estudiantes? Lo que pasa es de que también no se ha publicitado lo que señalaba todo lo concerniente al marco de supervisión o de no licenciamiento, ¿no? El post facto, ¿no? Y es que en muchos casos, ante esas situaciones, la ley señalaba que la universidad siga funcionando hasta que esos estudiantes terminen la carrera profesional. No es que se cerraba y ya está. En ningún momento la normatividad de la materia señalaba que la universidad cerraba y que la gente se vaya a su casa, ¿no? Muy por el contrario, lo que señalaba, daba alternativas, ¿no? A efectos de que aquellos jóvenes que estaban siendo afectados por el no licenciamiento de la universidad puedan concluir sus estudios en caso no hubiese una otra universidad que oferte directamente, ¿qué cosa? Que oferte esas carreras profesionales. Y en caso, sí se ofertaría en alguna otra universidad de esa jurisdicción, entonces lo que tenía que hacer la universidad era suscribir convenios con esas universidades para que esos jóvenes pasen a otras universidades. Y las universidades receptoras también, pues, obviamente, tengan la apertura de alinear planes, planes de estudios en ese orden concreto. Uno de los grandes problemas tal vez ha sido esa falta de empatía de esas universidades, o tal vez una supervisión más estricta de aquellas universidades receptoras, ya sea del sector público o privado, en cuanto al plan de estudios. Por ahí de repente alguien que nos escucha habrá experimentado ello, ¿no? En el caso de que aquí en la Universidad X yo estoy en octavo ciclo, pero si me paso a la Universidad Y, me paso al quinto ciclo, estoy perdiendo. Y lógicamente sí, hay una afectación directa contra el principio del interés superior del estudiante universitario. Creo yo que ahí faltó supervisión o falta supervisión. Punto número dos, o subpunto número dos, ¿no? O 7, o 8.1, o 8.2. Me parece de que es necesario que, si bien es cierto, en este año se ha ofertado o se ha incrementado la oferta educativa en las universidades públicas para recibir a aquellos estudiantes de otras universidades no licenciadas,
lo cierto es de que hay que ser sinceros, la estructura y la logística para recibir a ese gran número de estudiantes no es la mejor. Que eso no lo hayamos visto por estos casi 2 años de virtualidad, pues creo yo que es obvio, ¿no? Pero que lo vamos a ver en cuanto todos los programas de estudios pasen del modelo de virtualidad al semipresencial o al presencial completo, pues sí va a traer consecuencias bastante duras para esos estudiantes. Porque yo creo que aquella aula que tenía un aforo de 45 estudiantes o 30 estudiantes ya no va a tener ese aforo, porque creo yo que se va a reducir para mantener la sana distancia, ¿no? En aras de procurar o de generar una seguridad en cuanto a la salud, ¿no? Y aparte de implementarse los protocolos sanitarios habidos y por haber, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Y otro tercer punto que tal vez no se ha mencionado tanto es el hecho de que las universidades no licenciadas se podían presentar nuevamente a un licenciamiento. Y algunas ya lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido más bien el trabajo que se ha hecho en las obras? El trabajo que se ha hecho en las obras es dinamitar a las unidades, al consejo directivo sobre todo. Porque alternativas habían. Ok, no licencié, bueno, pues tendré que trabajar, tendré que invertir para poder cumplir con los estándares, porque se trata de invertir para cumplir con los estándares. Y hay que ser sinceros, las utilidades en el tema de la educación universitaria no son pocas, la utilidad es mucha, es bastante. ¿Qué persona no quiere superarse en el Perú? Si no, yo les invito, por ejemplo, y creo que esa es una muestra que tal vez también puede resultar ser interesante para una investigación de corte social, yo les invito a evidenciar que a pesar de la pandemia, porque muchos pensábamos, la pandemia va a generar de que exista una reducción bastante fuerte de aquellas personas que quieran seguir estudios universitarios porque no van a querer optar por la virtualidad. Y eso es todo lo que pensábamos nosotros. Yo todavía trabajaba como director de una escuela profesional. Eso tal vez fue en el primer ciclo o el primer semestre, ¿no? Los primeros 6 meses de pandemia. Pero al siguiente ciclo, no, se recibió muchos más estudiantes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque aquellos jóvenes que vivían en los lugares más alejados vieron una luz en el camino de poder continuar estudios, iniciar estudios en una universidad que tenga cierto nivel académico y, bueno, que no tengan que salir o no tengan que alejarse de su casa, de sus domicilios, de sus hogares, y también trabajar a la par. Miren qué interesante eso. Y eso me lleva ya hablando ya en el marco de conclusiones, eso nos lleva a reflexionar justamente sobre la manera en cómo hemos utilizado las herramientas y las tecnologías. Cierto es, dicho sea de paso, que la brecha social, la brecha económica, en este caso específico, la brecha digital, ha traído como consecuencia directa que existe una afectación del derecho a la educación universitaria. Cito pues el caso de las universidades, sobre todo en la selva, en las que en algunas localidades no hay una conexión exacta a Internet y los profesores tenían que, incluso, yo he conocido muchos casos relacionados a ello, grabarse por WhatsApp o mandar la grabación por correo o algo por el estilo, o por mensaje de texto, decirle esto para que los estudiantes no pierdan el ciclo. Eso es algo dramático y algo que tiene que hacernos reflexionar sobre ello. Y lo segundo, darnos cuenta que el modelo ya no solamente es un tema, es un sinnúmero de problemas, sino también un sinnúmero de oportunidades. No me dejarán mentir aquellos que han tenido la oportunidad de salir del país y de seguir algún estudio universitario en Europa, sobre todo, de que gran parte de las clases se han dado incluso virtuales y se dan virtuales. Tú tienes de repente una clase presencial en determinada materia, sobre todo en algunas, ¿no? Obviamente otras necesitan un tema de talleres y una constante operatividad, ¿no? Pero en el tema de sociales, por ejemplo, ¿no?
tenías una sesión, de repente a la semana o a las 2 semanas, y luego correos, y luego reuniones a través de Zoom, reuniones a través de Microsoft Teams, de Google Meet, etcétera, Skype, etcétera. También hay hay una transformación, creo yo, que tiene que ver con la voluntariedad de la persona directamente en transformar su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? De que estos entornos virtuales me parece que han llegado para quedarse y no creo que estén mal. Que la presencialidad sea necesaria, lo es, pero también la virtualidad es una herramienta que ha permitido que algunas personas que tal vez no tenían la posibilidad de salir de sus comunidades, de sus ciudades, para seguir estudios de calidad, ahora lo puedan hacer. Y hay que también pensar en esa realidad, porque como lo habíamos desarrollado, si mal no recuerdo, en el cuarto o quinto tópico, no existe no ha existido una voluntariedad por parte del Estado de poder democratizar la educación y permitir de que todos y todas puedan acceder con las mismas reglas de juego a ello, ¿no? Entonces, esas son algunas reflexiones que yo quería hacer con respecto a esta coyuntura y bueno, agradecido enormemente con cada uno de ustedes por vuestra amable atención. Me someteré en todo caso a alguna pregunta por parte de vosotros a efectos de poder desarrollar algún contenido sobre el cual exista algún tipo de inquietud. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias a usted. Sí, vamos a preguntar a los compañeros si desean preguntar, acotar alguna información de su parte. Bueno, pues son los minutos para poder hacerlo. Estaremos atentos a sus comentarios. Pueden prender sus audios, dejar su comentario en el chat de Zoom. Y el doctor está todavía con nosotros para poder resolver las preguntas. Claro, revisen por favor las redes sociales del doctor Roberto, que comparte bastante información, eh, contenido de mucho interés en derecho constitucional y también el tema que nos ha explicado el día de hoy. Así que no pierdan la oportunidad de seguir al doctor. Eh, Doctor, algunas recomendaciones finales, quizás ya parece que ha quedado todo claro, igual yo también concuerdo con todo lo que he explicado. Bueno, ahí tenemos una pregunta por parte de Héctor. Sí, esa puede ser frente a la ley que reestructura la SUNEDU, nos dice Héctor Coronel. Muy bien, Héctor, una interesante pregunta. Bueno, en primer lugar, hay que esperar qué es lo que va a suceder finalmente en el Parlamento. Esperamos, creemos, confiamos, siempre de buena fe, que el legislativo pueda reflexionar en esta segunda votación ad portas de no aprobar estos proyectos de ley que reformarían la conformación del Consejo Directivo y, como lo hemos desarrollado, traían como consecuencia directa una pérdida de objetividad en el marco de supervisión de la calidad universitaria. En segundo lugar, si esto finalmente se concreta y de aprobarse esta ley, tendremos que esperar de que el Ejecutivo promulgue la misma. Lo que deseamos es de que se observe. Y si es que se observa, pues esperaríamos también que el Congreso nuevamente tenga una tercera oportunidad de reflexionar sobre lo anteriormente señalado. Si no lo hace y lo aprueba por insistencia, la única posibilidad que tendríamos ahora sería interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de estas leyes a efectos de que se promueva la vigencia y fortalecimiento de nuestra Carta Política en lo que respecta al derecho a la educación universitaria. Muchas gracias por la amable pregunta. Sí, doctor. Sí, de verdad, bastante preocupante esta situación. Se ha visto casos de directores o de personas encargadas de universidades que no vamos a mencionar, pero han hecho bastante daño, ¿no? A los estudiantes, con, la verdad, alquileres bien interesantes por parte de sus propiedades, bien habilidosos los directores, pero bueno, vamos a estar atentos. Creo que la votación va a ser la otra semana, ¿verdad, doctor? Si no me equivoco. Así es, O esta así es. semana.
la próxima. Así Tenemos que es. estar atentos con eso. Esperemos, hay que estar atentos y en verdad esperemos de que se pueda concientizar no solamente al legislador, sino a la sociedad en general sobre la repercusión negativa que esto generaría para la educación universitaria de calidad en nuestro país. Muy bien, doctor. Vamos a culminar esta ponencia, no sin antes extenderle las felicitaciones. Bueno, Milagros, sí, puedes preguntar, no hay ningún problema. Gracias, sí, doctor, buenas noches. Bueno, realmente muy interesante la ponencia. Personalmente, yo fui una de las víctimas doctor, de una universidad no licenciada, porque en el 2019-2 yo me tuve que trasladar, primero porque acabó el ciclo, si no me equivoco, en julio-agosto, ya era octubre, no me brindaron mis notas del sexto ciclo, tuve que ingresar a una universidad, no, bueno, trasladarme externamente, con 6 cursos menos, obviamente que de lo que estaba en sexto ciclo, pasé a quedarme en tercer ciclo. Ha sido un tema bien eh, difícil para mí, por decirlo así, pero ya después de casi 2 años y medio, doctor, si no me equivoco, porque en el 2019 fue que empezaron las listas de universidades licenciadas y no licenciadas, doctor, según su opinión, ¿cuál ha sido el beneficio para los alumnos? Porque, por ejemplo, en universidades no licenciadas, particulares, acá en Chiclayo algunas, habían que, uno, como usted comentó, las carreras de obstetricia, por ejemplo, solamente la tenía una universidad privada, ni siquiera la pública. Solo una universidad privada. Algunas personas, al ver que ya muchos empezaron a retirar, ya no habían docentes, ya se quedaron en el aire. En el caso de la universidad pública, doctor, que acá en Lambayeque solamente hay una universidad pública, la cual, como usted dice, las condiciones que requerían eran solo mínimas, que haya agua, que haya internet, que haya una biblioteca mínimamente, digamos, con libros actualizados, ¿no? Mínima, como lo que normalmente debería de tener un estudiante y no como se comenta en Chile, en otros lugares, porque tienen, ¿no? Nosotros, SUNEDU pedía lo mínimo. Bueno, ¿cuál cree usted, doctor, que ha sido el beneficio? Porque han pasado 2 años, los estudiantes que se quedaron siguen con el mismo problema, que no tienen internet, más con la pandemia, por ejemplo, en las universidades nacionales, y, y dijeron que iban a entregar chips, nunca se los entregaron a los compañeros, o sea, han continuado con lo mismo, no hubo una mejora. En el caso de las universidades privadas, los que pobrecitos se quedaron, pues, con los docentes que se quedaron, algunos cursos ya no se dictan porque ya no hay docentes, los docentes se retiraron, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente, doctor, para mí, más que un beneficio, ha sido realmente un golpe, ¿no? Económicamente hablando y obviamente académicamente. ¿Cuál es su opinión, doctor? Muy interesante lo que opinas, Milagros. Muchas gracias también por participar. Hay que puntualizar algunas cosas, ¿no? La primera de ellas creo que tiene que ver directamente con la demora, porque hubo una demora en la supervisión por parte de SUNEDU. Los factores los desconocemos. Tal vez cierta oposición por algunos intereses políticos y económicos. Pero el punto es de que se empieza a denegar licencias, se empiezan a denegar licencias. Si mal no recuerdo, durante el último año del 2010, durante los últimos meses de 2018 y durante todo el 2019, Sí, corríjanme si me equivoco, ¿no? sí, Y doctor, así nosotros, es. así es, ¿verdad? Entonces, digamos que se tuvo casi medio año para esta experimentación que se iba a dar con respecto a las universidades que no licenciaron y que tenían que trasladarse los estudiantes, obviamente incluso por el problema de la estigmatización, que tal vez eso no desarrollé en mi ponencia, pero también hay una fuerte estigmatización. A ver, en otras palabras, yo estoy en una universidad no licenciada, ¿voy a querer terminar en esa universidad no licenciada? Difícil, bien difícil. ¿Por qué? Porque me voy a estigmatizar, van a, tú vienes de una universidad no licenciada, ¿no es cierto? Eso creo yo que eso es algo bastante común en una sociedad como la nuestra. Entonces, hubo un ciclo en el que universidades privadas y sobre todo privadas, porque el sector público, las universidades públicas no tenían la infraestructura para poder recibir a un grueso de estudiantes, eh, tuvieron una serie de problemas para poder recibir a estos estudiantes. El gran problema es que con el tema de la pandemia no hemos recibido todo ese volumen
de estudiantes de universidades no licenciadas que fueron denegadas sus licencias ya en el último bloque. Entonces, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Que aunado al hecho de que se ha incrementado, créanme, se ha incrementado sustancialmente el volumen de estudiantes en esta pandemia, parece mentira, pero así ha sido. ¿Eso qué va a generar? De que cuando se vuelva a la presencialidad, tengamos un golpe fuerte, no solamente de aquellos estudiantes que estuvieron en universidades no licenciadas, sino también de estudiantes que nunca estuvieron en universidades o que no tenían planeado seguir una educación universitaria, y de aquellos que estaban estudiando en una universidad. Dicho sea de paso, muchos de los estudiantes universitarios en estos momentos, la mitad de su carrera la han hecho virtual. Y no exagero con lo que estoy diciendo. 5 ciclos ya los hicieron virtuales, ¿verdad? Entonces, todo esto ha traído consigo, ¿qué cosa? De que no veamos las bondades de la denegatoria de licencias de aquellas universidades que no tenían por qué tener licencia, ¿no? Entonces, ese es un problema que no se está, creo yo, eh, calculando adecuadamente. Y con respecto a esta vuelta a la presidencialidad, yo opino de que SUNEDU debe ir supervisando las universidades en cuanto a su infraestructura para que el estudiante no esté perjudicado, porque, o sea, volver a la presencialidad con todas las características que hemos señalado y con todos los factores que hemos descrito, de un momento a otro, no creo que sea lo mejor. A pesar de que sea necesario, yo creo que habría que empezar con las asignaturas que necesitan de un taller o algo por el estilo. Habría que optar por sistemas híbridos, y a la par habría que exigir a las universidades que tengan la infraestructura y las aulas, incluso, ¿ah? Hay universidades que no tienen aulas para recibir el grueso de alumnos que se han incrementado en cuanto a estos 2 años. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado y directamente ver qué se hace. Y en base a ello, seguir exigiendo mayores estándares de calidad de las universidades. Si no, pues simplemente va a ser papeles y letra muerta, y eso es lo que no se quiere. Por eso es tan importante que no se retroceda en cuanto a lo avanzado, sino que más bien se avance y se exija más. Caso contrario, las consecuencias las van a sufrir los estudiantes. Muchas gracias, Milagros. Sí, doctor. Tenemos también la mano levantada de Marcelo. Marcelo, te escuchamos, compañero. Sí, muchas gracias, doctorito. Profesor Roberto Correa, doctor, muy buenas tardes, noches. Bueno, Bueno, solo quiero hacer un comentario. Esta ley, la famosa ley, que es la número ley 3220, ¿no? Esa ley, bueno, para mí veo que está mal hecha. Es una de las peores que han nacido. ¿Pero por qué? Por ejemplo, usted dijo una palabra muy importante, ¿no? Que es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es hacer lo que uno no se da la gana, o es hacer lo que correctamente se debe hacer en una institución pública o privada, ¿no? Soy autónomo, tengo mi propia empresa, propia universidad, y hago lo que se me da la gana. Claro que hay la SUNEDU, ¿no? Pero la SUNEDU no sé dónde estará, bueno, cuál será sus principios. Claro que no digo que ha supervisado, no, ha quitado licencia, pero también ha quitado licencia que no debió quitar otra universidad, ¿no? Bueno, esos criterios de la SUNEDU. Pero esta ley tiene que ser modificada ya. No sé hasta dónde la transparencia de universidades, funciona la universidad, artículo 6, artículo 7, artículo 8, artículo 11, artículo 125, artículo 126, artículo 127, artículo 132, plan docente, la defensoría universitaria, artículo 133. Solamente un artículo nomás de defensoría universitaria, 133. Acá por lo menos debe decir que hay unos 8 artículos, 20 artículos de defensoría universitaria. Artículo 133. Un articulito, ¿qué es eso? Acá no hay defensa al estudiante. Bueno, yo pienso que esta ley debería inmediatamente una reforma, ¿no? O que yo creo una modificación de esta ley, ¿no? Y la autonomía. No debe quitarse la autonomía de las universidades. No tiene por qué, porque la autonomía es corrupción, ¿o no? Para mí la autonomía es corrupción. Hablemos así, seriamente.
se debe quitar la autonomía a las universidades. Y es más, debe haber una institución pública del Estado, crear una nueva institución que supervise a las mismas SUNEDU. O sea, comience un control, una universidad que controle, aparte de esta SUNEDU. Sería muy bueno, ¿no? Gracias, esto. Muchas gracias, Marcelo. Sí, bueno, eh, hay un tema de progresividad también, creo yo, ¿no? De buenas a primeras haber realizado todo este cambio paradigmático ha sido difícil. Y no solamente ha sido difícil en el Perú, que sabíamos que el sistema educativo era caótico, sino también lo fue en Colombia, también lo fue en Chile y lo fue en Bolivia también con el tema de la modificación de la estructuración en cuanto a estándares de calidad y licenciamiento. Pero yo sí creo que sí se ha avanzado. Yo sí creo que sí se ha avanzado. Que no se ha avanzado lo suficiente, también lo considero. Pero que a estas alturas, repito, ¿no? Que a estas alturas se esté frenando, eso sí va a traer una consecuencia nefasta, como lo decía el doctor Marcelo, ¿no? Hay que ser bastante coherentes con estos temas que tanta relevancia tienen, en verdad, y a veces no se toma no se toma el suficiente detenimiento para evaluar esos impactos. Muchas gracias, doctor Marcelo, por su comentario.